pues eso me dijeron. Así terminamos antes. Sí, Pero terminamos. no todos dijeron, pues varios dijeron break. Tome choquita mientras veamos la clase. No sé, no es por mí, pero Que vayan a preparar, que les lleven la 11 ahí al puesto de trabajo. Ya, sigamos al otro factor. hay familia que atender. Ahora el otro factor dice la distribución geográfica del mercado. Como les mencionaba, hay varias opciones. Podemos instalar una central, puede ser en Santiago, y distribuir a lo largo de Chile. Sin embargo, ¿qué efecto negativo puede tener? Es que van a aumentar los costos de transporte. O la otra opción es tener varias centrales de menor tamaño a lo largo del país. Y así uno puede abastecer a distintas zonas y los costos operacionales disminuyen. Ahora, a menor tamaño, menor es el efecto de economía de escala. Por un lado, igual estarían perdiendo ahí. Es el tema del tamaño. Lo otro importante es la disponibilidad de insumos. Ahora, si los insumos no están disponibles en la cantidad y calidad que se desea, entonces se limita la capacidad de uso del proyecto o bien aumentan los costos de abastecimiento. Ahora, si su proyecto es muy rígido con el tema de los insumos, con la calidad sobre todo, van a depender mucho de la disponibilidad que tenga el proveedor de ese insumo. O sea, si el proveedor a ustedes les puede decir, ya tengo esta cantidad mensual para abastecerlo, su tamaño igual puede quedar obligado a esa disponibilidad. Entonces, es importante, lo mencionamos, es súper importante el submercado del proveedor. Tienen que siempre fijarse en eso, porque ahí puede fallar toda su cadena de valor. Y la cadena de valor de la empresa que comienza con proveedor, la producción, distribución y consumidor. Eso es una cadena de valor. Entonces, si la primera proveedor falla, le va a fallar todo. Entonces, hay que analizar los recursos existentes y lo que se esperan a futuro. Hay futuro en el mercado porque la idea es que nosotros podamos crecer con nuestro proyecto, aumentar el tamaño, y si existen posibilidades de sustituto. Ahora, respecto a la localización, puede imponer una restricción al tamaño por el espacio físico disponible. Si ustedes cuentan con mucho espacio, si se instalan en una zona como el sur, o en Coyhaique, Cochrane, ahí pueden encontrar un lugar bastante grande para ojalá en el centro. Otro punto es el proceso productivo y la tecnología. En algunos casos, la tecnología seleccionada permite la ampliación de la capacidad productiva, pero en tramos fijos. Pero en otras cuestiones, la tecnología puede impedir este crecimiento que va de a poco, que va aumentando de a poco la capacidad. Entonces, a veces puede ser más recomendable invertir al tiro en una capacidad instalada que sea superior a la requerida en una primera etapa del proyecto y después ir viendo el comportamiento del mercado y si es que hay disponibilidad de insumo y en un futuro se puede vender esta capacidad máxima de la tecnología, es una buena opción. Porque si compran una máquina chica van a quedar muy limitados. Entonces, muchas veces al final el tamaño de la máquina es quien determina, o el tamaño de la tecnología, claro, es quien determina el tamaño de una empresa. Ahora, el otro factor es la economía de escala, que es un factor importante porque generalmente cuando uno busca economía de escala decide el mayor tamaño. Sin embargo, es arriesgado. Como les mencionaba, cuando uno parte hay que asumir riesgos con el tema de cuánto es lo que puedo comprar, cuánto es lo que puedo ofrecer, qué pasa si me quedo con toda la mercadería en la empresa y no vendo nada. Entonces,
hay que definir si existen, primero, economías de escala, si se generan, se podrían generar si yo aumento el tamaño, y si es así, se podría evaluar como una opción. Y aquí se ve el efecto de la economía de escala. Acá, por ejemplo, tenemos una empresa con un nivel de producción Q1, y aquí tiene un costo fijo 1, y este es el comportamiento del costo variable. Me está diciendo que el costo variable tiene una tasa, una pendiente, se encuentra una pendiente que representa la tasa del el costo variable unitario, y que llega hasta un nivel de producción, que va a ser la misma, sin embargo, después de otro nivel de producción, baja. O sea, acá se generan economías de escala a través del costo variable. Entonces, si yo sumo el costo fijo, 1 más el costo variable, voy a llegar al final al costo total de la empresa, de la producción. Y se va a cruzar, aquí está el ingreso, y el ingreso, como pueden ver, tiene la misma pendiente, entonces el precio unitario es el mismo todo el rato. Entonces, acá lo que está sucediendo es que el ingreso es el mismo que el costo total. Entonces, yo no estoy generando ganancias extras, sino que estoy cubriendo mis costos. Y la utilidad, ¿cómo es en este caso? Ingreso menos costos totales. 0. 0. La utilidad es 0. Ya, y si nos vamos al otro extremo, ahora nosotros aumentamos el tamaño de la empresa y vamos a producir Q4, el costo fijo aumentó, tenemos un costo fijo 2. Pero, bueno, y los costos variables también se mantuvo la pendiente, es igual al de Q1, pero si nosotros vamos a los costos totales, están acá, el resultado es costo variable más costo fijo, podemos ver que el ingreso es mayor que el costo total. Entonces, aquí se generó una economía de escala. Y en este caso la utilidad deja de ser 0, pasa a ser mayor a 0. Los ingresos son mayores que los costos totales. Si uno evalúa, a ver, acá en el Q3 pasa lo mismo. Los ingresos igual a los costos totales. Aquí la utilidad igual a 0, igual que el caso Q1. Ahora, respecto a la optimización del tamaño, la mejor forma de determinar esta optimización del tamaño es a través de un indicador económico. Hay distintas formas, pero la mejor opción siempre es a través de un indicador económico, y aquí se utiliza el VAN. Cuando uno tiene que determinar el valor actual neto de cada tamaño opcional para identificar aquel en que éste se maximiza. Entonces, hacemos lo mismo. Acá comparamos dos alternativas. Ejercicio de tasa de descuento, entonces aquí yo le pongo una tasa de descuento y hay que comparar dos alternativas, dos tamaños. Tenemos un tamaño donde una inversión es de 800 y tenemos un tamaño donde una inversión es de 1300. Entonces, lo que uno hace es obtener el BAN de esta alternativa y de esta alternativa, y el que tenga el mayor BAN, el mayor valor actual neto, es la mejor opción. ¿Por qué acá estamos hablando de VAN? Porque, como pueden ver, la inversión es valor negativo. El primer año yo tuve egresos que fueron mayores a mis ingresos. Mis costos, recuerden, costos fijos más costos variables, los costos fijos más costos variables fueron mayores a mis ingresos. Sin embargo, a partir desde el año 2 en adelante, yo comencé a ganar. Desde el año 2 en adelante, mis ingresos fueron mayores a mis costos totales. Entonces, aquí se me generaron beneficios, flujos positivos. Entonces, esto que está acá, si yo los llevo a valor presente, esto puede hacer de que mi VAN sea positivo. Entonces, estos flujos flujos futuros, lo ideal es que cubran mi inversión. Cubran el flujo negativo del primer año y también cubran mi inversión, y de esta forma tener un VAN positivo. Lo mismo hago acá, pues. ¿Sí? Profe, ¿ese flujo es dinero o es flujo de producción? Este es dinero. Plata. No son unidades, es plata. Ya, gracias. Entonces, hagamos este ejercicio. ¿Ya saben ya hacerlo? Profe, ¿Sí? para el proyecto
nosotros tenemos que estimar así como, a ver cómo decirlo, los flujos de caja que nosotros como que queramos prácticamente, o tenemos que hacer algún estudio de mercado. No, tienen que igual definir un nivel de demanda, un nivel de producción. Y a partir de una demanda esperada. Ahora yo no espero que hagan un estudio de mercado porque es muy complicado, requiere mucho tiempo. Pero si ustedes a partir de su puesto me pueden indicar, nosotros vamos a instalar nuestra empresa en Valparaíso, y en Valparaíso queremos abarcar, no sé, el 10% de la población, y esta población además juega a la pelota. Entonces ustedes pueden acotar ahí su nivel de mercado. ¿Ya? Pero Ah, ya, ya. necesitan necesitan valorizar este mercado, esta demanda, porque a partir de eso se genera todo el flujo de caja. Y el flujo de caja Ya. lo tenemos que hacer la otra semana. Y quería dejar uno de los días que tenemos después para que ustedes hagan el flujo de caja en clase. Entonces así lo vamos haciendo todos juntos. O si tienen duda lo van haciendo ahí, porque igual o sea, no es complicado, pero a veces surgen dudas. Y cuando Ya. uno tiene dudas, no avanza La nada. duda abstente. Ya, profe, gracias. Entonces, hagamos este ejercicio. ¿Lo hacemos a mano o lo hacemos en Excel? Ustedes me dicen. Yo entiendo que algunos ya saben ocupar el Excel, porque varios me mandaban el ejercicio en Excel, pero a veces es bueno hacer el ejercicio a mano porque así van entendiendo lo que están haciendo. Excel, ¿no? Ya voy a hacer uno a mano y el otro en Excel. Ya, bueno. Entonces tenemos estas dos alternativas de tamaño, donde tenemos la alternativa 1, donde hay que aplicar el BAN. Entonces tenemos esto. Tenemos un flujo que es negativo en el año 0, que es la inversión, que es de menos 800, y tenemos a lo largo del proyecto, tenemos un flujo también negativo en el año 1 de menos 100, y después vienen puros flujos positivos. Tenemos un flujo positivo de 130, en el año 2, un flujo positivo de 180, en el año 3, flujo positivo de 250, en el año 4, en el año 5 de 300, y en el año 6 de 400, y en el año 7 de 500. Entonces así vemos los flujos. Los negativos siempre van para abajo y los positivos para arriba. Para poder entenderlo. Entonces, el BAN va a ser igual a la inversión inicial más el flujo del año 1, flujo de caja del año 1, dividido por 1 más la tasa de actualización y 1. Entonces, de esta forma, lo que yo hago es traer a valor presente este flujo que está aquí, con la tasa de actualización. Y después el flujo 2, tengo flujo de caja 2, dividido por 1 más la tasa de actualización dividido en 2. Y de esta forma tomo el flujo 2 y lo llevo a valor presente. Y así hasta llegar al último flujo de caja N, y lo divido en 1, más
más D elevado a N. Y lo llevo a valor presente. Entonces vamos ahora al ejercicio. Para aplicar esto, tenemos que el van del caso 1 va a ser igual a los menos 800 más menos 100 dividido en 1 más la tasa de descuento, que es del 10%, 0,1. Y lo elevamos a 1, más el segundo flujo, que sería de 130, dividido en 1 más el 0,1, elevado a 2, más el tercer flujo, 180, más 0,1 elevado a 3. Después viene el de 250, elevado a 4, y más el de 300, elevado a 5, más 400. Me imagino que esto ya todos entienden la fórmula. Y el último. Ahora, ¿cuánto da esto? ¿Alguien lo hizo ya? Creo que da 191,16. 191,16. Ya, a mí igual me dio 191,16. Y la alternativa 2 se la voy a mostrar en el Excel. Lo voy a poner acá. 191,16 tengo el Excel. Entonces, tengo la alternativa 1. La alternativa 1, que pongo acá el van. Entonces, BNA, pongo la tasa de descuento, 0,1, pongo los flujos y le sumo la inversión en el año 0. Y esto me da 191,16. Y ahora para el caso del van 2, tomo la tasa de descuento del 10%, los flujos futuros, y le sumo la inversión y me está dando 100. Entonces, el concepto del van es valor actual neto. En ambos casos, lo que yo estoy haciendo es que estoy recuperando mi inversión. En el caso 1, yo tengo la inversión de 800 que salió de mi bolsillo, por lo tanto es negativo, y en el año 1 yo tuve pérdida. Aquí en este caso, mis costos totales fueron mayores a mis ingresos, por eso me dio valor negativo. Sin embargo, del año 2 en adelante, los ingresos fueron mayores a mis costos totales, ¿ya? Entonces, por eso se ven valores positivos. Ahora, si yo sumo todo esto que está acá, en valor presente, me está dando 191. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? De que estos flujos futuros están cubriendo mis costos, tanto mi inversión como este costo que tengo en el año 1. Por lo tanto, yo recupero mi inversión y además estoy ganando 191 pesos. En el caso 2, me está dando 100. Aquí
también tengo una inversión que es negativa, porque sale de mi bolsillo, y en el año 1 yo estoy perdiendo, porque mis costos totales son mayores a mis ingresos. Sin embargo, desde el año 2 en adelante, mis ingresos van a ser mayores que mis costos totales. Entonces, como tengo un valor de 100, esto va a estar cubriendo mis costos, cuando yo lo llevo todo a valor presente. Pero el banque me genera de 100. Entonces, en este caso, si yo comparo estas dos alternativas, la mejor opción es la alternativa 1, porque aquí yo lo que quiero es maximizar mi valor actual neto, quiero ganar más. Este me está dando más ganancias, 190 versus un 100. ¿Entendieron eso? Sí, sí, sí. ¿Sí? Para que después no se confundan con los signos y eso. Ya vamos a seguir entonces. Ahora vamos con las decisiones de localización, que es el otro punto que uno ve en en el estudio técnico. Y aquí lo que se busca es determinar la localización que maximice la rentabilidad del proyecto. Siempre pensemos eso, maximizar la rentabilidad de un proyecto. Y aquí que hay que considerar la demanda, los costos de transporte, la competencia, entre otros factores. ¿Ya? Entonces, si el objetivo le indica que hay que maximizar las ganancias, maximizar la rentabilidad, ¿de qué forma yo puedo decidir entre dónde localizarme? Si tengo dos opciones de localización, ¿cómo podrían determinar cuál es mejor opción? ¿Se le ocurre o no? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Ustedes tienen dos alternativas de localización. ¿Cómo pueden decidir cuál es mejor? Lo que usted dijo era que dependía un poco de si era Localización servicio. física, profe. En la que Geográfica. yo puedo tener más ganancias. ¿Aló? Donde ¿Que me diga involucre uno? menos costo. ¿Ya? ¿Menos costo? Eso sería comparando costos. Y yo puedo comparar costos, es una forma. ¿Y qué otra forma más puede ser? Si yo quiero maximizar mi rentabilidad, eso es lo que más importante, Con el van, lo que tiene con el el mayor van, van. el que tiene el mayor van. Entonces ustedes pueden comparar proyectos que estén localizados en distintos puntos y generar un flujo de caja en distintos lugares, considerando distintos lugares. Y el que tenga mayor van va a ser la mejor opción. Esa es una forma que se puede utilizar. Pero aquí igual hay otras formas. Uno cuando está en una etapa como de perfil o de prefactibilidad de un proyecto, lo primero que hace es determinar una macro localización. Esta es una zona más grande, zona donde se ubica el proyecto. Y tienen que pensar si me ubico en una región, en alguna ciudad, en qué ciudad, ¿ya? ¿Y qué puede afectar la macro localización? Si existen políticas impositivas, si hay alguna influencia climática, por ejemplo, no sé, ustedes quieren ponerse con una empresa de calefacción de biomasa, de pellets, no se van a ir a colocar en el norte. En el norte tampoco hace mucho frío, pues, van a querer irse al sur. Entonces, ustedes podrían definir al tiro una macro localización como podría ser, no sé, algo como Valdivia o algo como Osorno. Por eso, Pero sin profe, embargo, ¿ah? en la pregunta ¿Cómo? anterior, cuando nos preguntó la localización que nos convenía, dijimos el van. Aquí estamos hablando de ubicación física, por eso le pregunté yo, corresponde Sí, la sí, de playa localización relacionada a física. ubicación geográfica, física. Pero siempre nos ha dicho que nos conviene ubicarnos cerca de los proveedores.
No, o sea, no siempre, porque tú puedes comprar de los proveedores, ¿me dijiste? ¿Sí? No, pues no Los siempre. insumos, Si tú tienes que ver ahí porque, y ponte tú, tu proveedor está en China, no te vayas a ir a colocar en China. Lo importa y no. Entonces hay que ver ahí si usted, dependiendo dónde está su mercado objetivo. Y también hay que ver el tema de si hay alguna ley que establezca que está prohibido, no sé, por quemar leña en Santiago, no pueden ponerse en Santiago quemando leña, no se puede. Ya, y después cuando uno pasa a una etapa más al detalle, el estudio de factibilidad, donde uno hay que meter plata, ahí uno entra a la microlocalización. Empieza a buscar el lugar, ves el tema de los arriendos o el tema de la inversión. Sin embargo, lo primero es una macrolocalización. Ahora, hay varios factores, muchos factores que pueden determinar. De hecho, una revista, que es la Industrial Development, generó una publicación donde presentó una lista de 153 factores para poder definir la localización, que influyen en una localización. Pero estos son los que más se utilizan. Medio y costo de transporte, la disponibilidad de costo de mano de obra, cercanía de la fuente de abastecimiento, factores ambientales, cercanía del mercado, coste y disponibilidad del terreno. Ya, estos son como los más utilizados. Pero nosotros vamos a evaluar esto, cercanía a materias primas, la mano de obra, que son factores que inciden. Pero no todos van a incidir, siempre va a depender del proyecto que ustedes elaboren. Hay unos que inciden más que otros. Entonces vamos con el primero, que es la cercanía a materia prima, que depende del costo de transporte y la variedad de insumos. Aquí el peso es relevante. Generalmente, cuando la materia prima, por ejemplo la madera, que es procesada para obtener varios productos distintos, la localización tiende hacia la fuente del insumo. En cambio, cuando ustedes realizan o fabrican un producto que requiere varios materiales o varios insumos, mejor localizarse en un lugar más cercano del mercado. Eso como podría ser algo general que ocurre. Ahora, respecto a la mano de obra, el factor relevante es más que nada la tecnología que estén utilizando. O sea, si una tecnología donde está totalmente automatizado todo, el factor mano de obra no va a ser tan relevante. Pero si la empresa se necesita o hay un uso intensivo de mano de obra, ahí van a tener que localizarse mejor en un lugar donde exista esa mano de obra y así disminuye los costos. Ahora, respecto a la tecnología, si ustedes necesitan, si la tecnología o la empresa, el proceso productivo requiere de una tecnología que necesita de un insumo en específico, por ejemplo, ustedes están haciendo cerveza o alguna bebida alcohólica o bebida de fantasía, van a necesitar agua. Van a tener que ubicarse en un lugar donde puedan disponer de este insumo. Eso puede ser un factor que determine la localización de su proyecto. Hay otros factores que no están relacionados directamente con el proceso productivo, pero que sí pueden influir, como por ejemplo la confiabilidad y disponibilidad de sistemas de apoyo. O sea, si ustedes están en un lugar donde la electricidad es crítica o su proceso productivo es crítico la electricidad, pero el lugar tiene constantes cortes de suministro eléctrico, no va a ser un lugar que les convenga, a menos que ustedes pongan un sistema de respaldo energético, un generador alternativo, y les va a salir más caro. Van a tener que comprar combustible para poder suplir esas fallas eléctricas. Respecto a las condiciones sociales y culturales, ahora es muy importante, porque pesa mucho ahora la imagen de la empresa, cómo llega la empresa, cómo incluye a la comunidad, si le da trabajo a la comunidad o si llega con otras personas a trabajar, si se respetan las costumbres, las tradiciones. Entonces, puede ser un factor igual relevante, sobre todo en zonas donde hay poblaciones indígenas,
que ellos tienen sus costumbres, sus tradiciones. Y el tema de las consideraciones legales y políticas pueden marcar restricciones, como les mencioné, en Santiago no se puede quemar leña, entonces no pueden llegar y vender, les puede ir mal si ustedes llegan y venden quincho a carbón o a leña, a biomasa, o también en zonas como Temuco que pueden quemar solamente en algún horario establecido, por bloque. ¿Y qué otros factores más? El factor más importante es el de transporte. ¿Cuál es la distancia entre la planta productiva y la fuente de abastecimiento y el consumidor? Y otro que también tiene relación con el transporte es el acceso. Ustedes pueden tener una empresa cerca de la cordillera, o camino allá, Paso de los Libertadores, pero el Paso de los Libertadores en esta época, en invierno, a veces se corta, cae nieve, lo cortan, hay que poner cadena, porque si no, no puedes pasar. Entonces, eso igual hay que evaluar, es un factor que puede influir, que influye directamente en el proceso productivo. Ahora veamos un ejercicio que el tema es una planta. Dice, aquí se analiza el tema del costo de transporte. Una planta requiere 300 toneladas anuales de remolacha como insumo y las disponibilidades conocidas para una localización dada en función de la distancia se muestra en la siguiente tabla. Entonces, acá hay 3 predios. Tengo un campo 1A, un campo B y un campo C. Y hay 3 personas que están vendiendo remolacha. Y yo tengo una empresa, necesito 300 toneladas. Este predio A está a 30 kilómetros de mí y me ofrece 150 toneladas. Este B está a 40 kilómetros de mí y me ofrece 50 toneladas, y el C está mucho más lejos, 60 kilómetros, y me está ofreciendo 100 toneladas. Entonces, si el precio de la remolacha puesta en el predio fuese de 100 pesos la tonelada, y el flete se ha calculado en 2 pesos la tonelada por kilómetro, la pregunta es, ¿cuánto cuesta, o cuánto me cuesta a mí comprar esta remolacha, estas 300 toneladas, y yo hacerme cargo del transporte y llevarlo a la planta, a mi planta? Esa es una opción. Yo me hago cargo del transporte, entonces voy a buscar las cosas y me las traigo a mi planta. Puedo contratar a una empresa que haga eso, un flete que me traiga las cosas. O la otra opción es pedirle a estos vendedores que me vendan en la planta las cosas. Entonces ellos me van a vender la tonelada más el costo de transporte. Entonces hay 2 opciones. Entonces hay que ver cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia en plata, en costo por tonelada, si uno, me hago cargo yo del transporte, contratando un flete, o la opción 2 es que ellos me vendan el servicio completo y me lo traen a la planta? Entonces hagamos este ejercicio. Lo vamos a hacer acá en el Excel. ¿Están viendo el Excel? ¿O no? Sí, Sí, profe. Sí, ¿Cómo que desapareció? Ah, no, sí está. Entonces tengo estos 3. Tengo me dijeron, el precio de la tonelada es de 100 pesos. Y el costo de transporte era de 2 pesos la tonelada por kilómetro.
Entonces, lo que vamos a hacer es una tabla. Mostrar el tiro. Para determinar al final el costo. Necesito calcular el costo medio que voy a, que me va a indicar cuánto es lo que me cuesta a mí, final, adquirir estas 300 toneladas, incluyendo el costo de transporte, y también vamos a determinar el costo marginal, que el costo marginal me indica el costo que le implica a cada vendedor por traerme la tonelada a mi planta. Entonces vamos a hacer acá una tabla que va a ser el predio, poner predio A, B y C, y vamos a colocar acá distancia. Entonces la distancia, dijimos que del predio A a la central es de 30 kilómetros. Después tenemos acá que eran 40 kilómetros y este eran 60 kilómetros. Y el segundo ítem, vamos a poner producción disponible. Esto es tonelada. Y tenemos acá arriba 150 el predio A, 50 el B y 100 el C. Y vamos a calcular el costo en materia prima. Esto va a ser signo peso. Vamos a multiplicar. ¿Cuánto es lo que me cuesta la tonelada? 100. Entonces voy a tomar estos 100 y lo voy a multiplicar por 150. Y me da 15.000. Y lo mismo acá, en el caso de B, voy a tomar los 50 y los multiplico por 100. Me da 5.000. Y el último sería tomar estas 100 toneladas y las multiplico por su costo tonelada. Entonces, esto es lo que me cuesta a mí solamente por comprar las toneladas. Pero todavía no tengo el costo de transporte. Entonces ahora vamos a ver el costo de transporte. Y también es pesos. Entonces el costo de transporte tiene que ver con con los 2 pesos por tonelada por kilómetro. Se voy a contratar una empresa que me va a cobrar eso y que me va a llevar entonces el insumo, la materia prima desde el predio hasta mi central, hasta la planta. Entonces voy a tomar acá los 2 pesos y los voy a multiplicar por la tonelada, los 150, y además por la distancia, en kilómetros. Esto me daría 9.000. Hay que multiplicarlo por la distancia y también por la tonelada. Y esto lo mismo acá, voy a tener los 2 pesos por la producción y por la distancia. Y lo mismo, 2, producción y distancia. Entonces, aquí ya tengo el costo de transporte. Tengo el costo de transporte y ahora podemos sacar el costo total. El costo total es finalmente la materia prima más el costo de transporte. Este sería el costo total que tendría que pagar yo. Que lo que hice, el costo total, que lo que era la suma de qué. Este ¿Sí? es la suma del costo de la materia prima más el costo de transporte por traer la materia prima a la planta. Da 24.000. Y ahora voy a determinar cuánto le cuesta a cada uno de estos vendedores transportar la materia prima.
O sea, dejarme la materia prima en la planta. Y Profe, esto se llama, ¿cómo? la materia prima era la distancia por la producción, ¿cierto? Costo materia prima es el precio de la materia prima, que es 100 pesos la tonelada, Precio por por la producción. tonelada, por la producción disponible. Vale, gracias. ¿Y el costo de transporte, profe? Y el costo de transporte se los muestro. Y me están diciendo que el costo de transporte es de 2 pesos la tonelada por kilómetro. Entonces, yo no voy a transportar una tonelada, sino que voy a transportar 150. Entonces, primero multiplico los 2 pesos por las toneladas, por 150, y después por los kilómetros, que serían 30 kilómetros. Ya, ok. Ya, entonces, aquí tendría... Ahora voy a calcular, tengo el costo total. Ahora voy a calcular el costo que tiene cada persona que vende cuando me vende la tonelada, y además me lleva la tonelada a mi planta. Y eso se llama costo marginal, que es individual. Costo marginal, y lo que voy a hacer es dividir este costo total y lo divido por la producción disponible y me da 160 acá. Entonces tomo el costo total, que es de 24.000, y lo divido por tonelada. Entonces, el costo marginal finalmente es peso por tonelada. Peso por tonelada. Entonces, la tonelada que esta persona me va a llevar a la planta le va a costar 160 pesos. Para el caso del B, a él le va a costar 180, le va a costar más. ¿Por qué? Porque está a una mayor distancia. Y para el caso del C, le va a costar más. ¿Por qué? Porque está a una mayor distancia. Entonces, el costo es mayor y lo está dividiendo por 100. Pero también influye esto, que está a una mayor distancia. Entonces, el costo que tiene esta persona, el costo marginal va a ser de 220. Ahora, si yo me hago cargo del transporte, ahí me interesa el costo medio, porque yo voy a tomar todo esto y me lo voy a traer. Lo decía el flete, ¿sabes qué? Tráeme este y este. El costo medio también va a ser peso por tonelada. Mi costo medio, si yo voy donde y le compro 150 toneladas, va a ser igual a estos 24 dividido por los 150. Ahora, si yo compro ahora más toneladas, si ahora compro 200 toneladas, es decir, le voy a comprar al A y también le voy a comprar al B, mi costo medio va a ser igual a este costo total más estos 9.000, que va a ser los ambos costos, y los voy a dividir por las toneladas, que serían 150 más 50, porque serían finalmente 200 toneladas que estaría comprando. Entonces, al final, ¿cuánto me costaría? 165 la tonelada, incluyendo el costo de transporte. Lo asumo yo. Yo voy a pagar ese costo de transporte. Y si ahora yo quiero comprar 300 toneladas, lo que voy a hacer es sumar, o lo voy a sumar así individual, estos 24 más los 9.000 más los 22.000, y lo voy a dividir por todas las toneladas que estoy comprando, por las 300, 150 más 50 y más 100.
y esto me va a dar 183. 183 pesos la tonelada. Entonces, si yo me hago cargo del transporte, voy a tener un costo medio por tonelada de 183 pesos. Para comprar 300 toneladas. Cada una me va a costar 133. Pero si yo le digo al vendedor, ¿sabes que tú hazte cargo del transporte? Voy a tener que negociar con cada uno de manera independiente. Entonces el primero me va a decir, no, pues yo te cobro 160 porque el costo a mí me cuesta 2 pesos la tonelada el kilómetro. Entonces a mí me sale 160 y lo más probable es que me cobre 160 o más. Siempre te van a querer cobrar más. O sea, quizás este año te cobre 160, pero el otro año te va a cobrar 170. En cambio en el B te va a cobrar más. ¿Por qué? Porque va a estar a una mayor distancia. Entonces eso va a ser de 180. Y al final es un valor que uno igual va a tener que negociar con esta persona. Y si yo voy al C, el C te va a cobrar mucho más la tonelada. ¿Por qué? Porque está a una mayor distancia. Pero igual es harto, es mucho mayor que el resto. Entonces, Profe, por un lado, profe, ¿puede colocar el cursor en el predio A, el costo medio? costo medio de ahí, Ah, ya. ¿Es producción disponible? sí, Costo total dividido por producción disponible. sí, ustedes siempre, aquí lo que están haciendo es dividiendo un costo total por todas las toneladas, porque necesitan saber cuánto es el costo por tonelada. Quiero mostrar con este ejercicio que tienen que evaluar, tienen dos opciones. Ustedes hacen cargo del transporte, pagan un flete, lo ven aparte, o le dicen al vendedor que se haga cargo del flete. ¿Qué les puede convenir más? Y pueden hacer un análisis. Profe, ¿el costo marginal cuál era? El costo marginal, este que está acá, lo voy a poner acá. El costo marginal es el costo por tonelada que te va a cobrar el vendedor, o que le va a costar al vendedor por llevarte esta tonelada a tu planta. El vendedor se hace cargo del transporte. Profe, después vas a ver el Excel, ¿cierto? Es costo total partido por producción disponible. Así es. Costo Pero- total dividido por producción disponible. Pero el costo ¿Lo medio ven? también es lo mismo, ¿o no? No, en cambio el costo medio es que les muestro la fórmula del costo medio. Para el caso del costo medio es así. Porque aquí el costo medio yo estoy diciendo, y si yo me hago cargo y compro 200 toneladas, entonces ¿cuánto me va a costar? Yo digo, el costo total es la suma de ambos, lo divido por ambas toneladas y voy a tener un promedio de costo. Profe, y en ese caso, si lo hago por separado, si hago la división en este caso, de la misma que hizo con el primero, y después divido los últimos dos, en este caso el costo medio lo divido al final, Oh, no entendí. el costo medio A del ver. A lo divido en el costo medio del B. El costo medio de el costo medio del A lo divides en el costo medio del B. Pero el ¿Eso? costo de B, claro, pero el costo de B es lo que sacó anteriormente en el costo medio de A. Sin hacer ese cálculo que hizo al final, es que al final está calculando el A y el B, po. Pero si yo calculo el A por separado y el B por separado y después los divido, me va a dar el mismo resultado, ¿o no? Si es un promedio. ¿Quieres sacar el promedio de estos dos? No, mira, profe, ponga el costo medio de A. Ya. Si ese costo medio de A, que son los 24.000 de costo total dividido en la producción disponible, yo lo hago lo mismo pero en B y no le sumo el costo de A y divido los dos costos medios, me va a dar
me daría 165, como es el promedio de ambos. Y entonces tú me dices que tome, en caso B, tome el costo medio, O sea, no tome el costo total ¿ya? el costo total dividido en la producción, creo que era. En 50, Claro. ¿ya? Y ¿Y? es, ¿Lo sumo? no, eso solamente, la división de esos dos. Eso da 180, ese es el costo Claro. marginal. Si yo hiciera todo lo mismo con A, B y C y dividiera, por ejemplo, el A y el B, me daría 165, que al final sería lo mismo, ¿cierto? Esa era mi duda, mi pregunta. Hoy todavía no entendiendo. Pero ya llegamos acá. Ahora dime qué hay que Claro, hacer. los 160 los divido por los 180. O sea, perdón, sí, le saco el promedio. Sacar el promedio entre estos dos. Entre el 160 del A, el costo medio de A, y el costo medio de B que sacamos recién, los 180. ¿Quieres sacar el promedio de estos dos? No, este y Del- este. Exactamente. Este y este, el promedio. Pues ahí te da 170. Sí. Ya, esa era mi pregunta. Entonces no sería igual si yo lo hiciera por No, separado. no. Ten cuidado ahí. No. Tú quieres promedio entre este y este. 170. Ya. O sea, no sería los 165 que yo esperaba que viera. No, de hecho igual hay que tener cuidado con este. Este es fácil, porque al final es dividir el costo total por la unidad y se ve de manera individual. Pero al final este es el costo que tú tienes en promedio. Si tú quieres comprar 150, es lo mismo. El costo medio es lo mismo que el costo marginal. Pero si tú ahora quieres aumentar 50 toneladas, te va a aumentar el costo y la producción. Entonces ahí tendrías que tomar todo esto junto y lo divides por todo esto junto. Claro, esa era mi duda, que a lo mejor si después lo hacía separado, iba a dar lo mismo. No, no porque hay suma. Si hay como multiplicación, división, ahí como que funcionan esas cosas, pero cuando hay suma generalmente no. Profe, pero esa distancia ese sería el precio, digamos, o el costo si la distancia, o sea, si las distancias fueran en línea recta. Claro, sí. O no, en realidad no, lo importante es que sean 30 kilómetros, 40 kilómetros y 60 kilómetros. Y ojo que aquí iría como un camión desde el punto A y llegaría hasta la planta. Después otro camión desde el punto B llegaría hasta la planta y otro camión desde el punto C y llegaría hasta la planta. Como uno. No ida y vuelta, sino que uno no, una de vuelta. Ya, pero es que, porque si, o sea, pensándolo de esa forma, si el costo de marginal, digamos, es 160 para A, 180 para B y 220 para C, ¿por qué el promedio de ambos, si yo quiero A y B, por qué da 165 y no los 170? ¿Por qué baja el costo? Como ¿por qué no es un promedio? ¿Por qué Claro, no es 170? Bueno, claro. ¿sabes por qué? Porque aquí, ¿cuál es el efecto? Si uno analiza acá, el costo de materia es 15.000 y este es 9.000, de 5.000 este es 40.000. Ya, por un lado hay un factor de transporte, que es el costo. Entonces, por un lado tenemos que B está más lejos que A. Y por otro lado, A es el triple de toneladas que 50. Entonces no puede ser un promedio, tendría que ser un promedio ponderado. Aquí lo que me está diciendo de que en este caso, a ver, uno afecta más que el otro. Uno pesa más que el otro. Este pesa más que este, pues este pesa más 24 que este. Claro. ¿Me entiende? No es como... ¿Cómo podría ser un promedio? Tendría que dividirse este dividido en este,
más este dividido en este, y ahí te daría un promedio de 170. Pero como uno pesa más que el otro, finalmente pondera más. Y pondera más el de 160 porque está más tirado hacia abajo que hacia arriba. Claro. Ya, sí, es ¿Dónde que está? eso entiendo, pero, o sea, entiendo la explicación que me dio, pero no entiendo. No entiendo la lógica. Ya, la lógica, mira, sí, ¿cuál es el aprendizaje del ejercicio? Es que tienen dos opciones. Ustedes se hacen cargo del transporte y en ese caso el costo que ustedes tendrían por la tonelada sería de 183. Entonces, si ustedes compran, ¿cuánto eran toneladas? 300 toneladas por 183, costaría 55.000. De hecho, nosotros vamos a sumar acá. Y es de 55.000. Y si nosotros nos analizamos como con cada persona, nos daría lo mismo, 55.000. Son distintas formas de negociar. Ahora, ¿cuál puede ser la diferencia? A pesar de que uno ve que son 55.000, tanto comprándolo a cada uno de los vendedores como tú haciéndote cargo, el mismo costo. ¿Cuál es la diferencia? Es que quizás este año tú le estés comprando a la 24, a un costo total de 24.000, al B 9.000 y al C 22.000. Pero quizás el otro año te va a cobrar más, te va a cobrar, no, sabes que yo ahora quiero te voy a cobrar 27.000. Y este no, ya te voy a cobrar 12.000 y otro 25.000. Entonces aquí estás más sujeto a negociar, a ver tú hacerte cargo del transporte y tú decir los costos. Eso es como la ventaja de tú hacerte cargo del transporte. Porque al final es un costo, para ti va a ser un costo, pero para ellos va a ser un precio. Y el precio lo pueden manejar. Porque siempre van a querer ganar un poquito más que el costo. Claro. Voy a tener que cambiar el nombre, Claudia, porque al decir medio te confunde. Claro, puede ser. ¿Sigamos? ¿Sigamos con lo otro? Porque igual falta un poquito más. Entonces, dice que si la materia se adquiere en los predios y se transporta en vehículo a la planta, el costo es de 183 la tonelada. Pero si el producto se compra puesto en planta, deberá ofrecerse a un precio tal que satisfaga el interés de cada productor. Entonces ahí tú entras a negociar. Puede ser que te toque un productor que no sepa de costo de transporte y lo tomes bien barato. Ahora, otro factor es que el tamaño del insumo. Si ustedes, no sé, si el insumo es mayor que su producto, es mejor colocarse cerca del insumo. Por ejemplo, si ustedes tienen una planta de queso, hacen queso, es mejor estar con una lechería, porque no van a transportar litros y litros de leche para poder hacer queso. Si ustedes tienen un campo, tienen vacas, hacen queso ahí. Pero versus si el volumen del insumo es menor al producto, es mejor quedarse cerca del mercado. No hay problema ahí. Ahora, otro factor es el incentivo tributario, que en algunas zonas geográficas se generan incentivos para poder ubicarse, sobre todo en las zonas bien lejanas, te pasan plata incluso, o los costos de terreno son baratos, entonces de esta forma se fomenta que descentralizar la industria, el comercio. También tienen ventajas legales, las zonas francas tienen ventajas. Ahora, ¿qué métodos se utilizan para la decisión, para tomar una decisión de localización? Hay varios métodos. El primero es el de antecedentes industriales, que este se basa en el criterio de que si en una zona se instala una planta de una industria similar, entonces la zona adecuada para el proyecto.
generalmente ocurre acá, los talleres de mecánicos, de automotriz, siempre se concentran en una zona. Entonces, si el lugar era el mejor para empresas similares en el pasado, para nosotros también ha de ser el mejor ahora. Los bares, las peluquerías, ¿qué más? Bueno, generalmente el centro funciona así, mediante antecedentes industriales. Uno se ubica en un lugar donde está la competencia, porque la competencia atrae gente. Y usted, la idea es que le quiten la gente de la competencia. Ahora, ¿cuál es el problema? Que es un método que se basa en un análisis más estático, solamente se fija en lo que pasa hoy y no ve lo que puede pasar en el futuro, que se pueda poner alguna industria al lado, que no sé, que meta ruido. Entonces no hay mucha proyección. El otro método es el factor preferencial, el cual se basa principalmente en la preferencia personal de quien debe decidir. Ni siquiera aquí se mete el analista del proyecto, sino que el inversionista dice, ¿sabes qué? Yo quiero poner mi restaurante acá en este cerro de Valparaíso, porque tiene bonita vista, porque me gusta, además que vivo cerca, puedo venir. Ya. Entonces, es otro factor que se utiliza harto, factor preferencial. Ahora, el problema es que tampoco hay un análisis eh, con mucho detalle, no hay proyección de futuro, entonces es arriesgado por un lado. El otro punto es el factor dominante, que más que una técnica es un concepto, puesto que no otorga alternativas a la localización. Esto ocurre con las mineras. Uno no decide dónde tener una minera, sino que ahí el mineral es quien decide dónde uno ubicarse, o las petroleras, ¿eh? Donde uno tiene que ir a perforar, donde hay petróleo, uno tiene que ir, uno puede traer el petróleo. Entonces aquí depende de la materia prima que se esté explotando. Y otro método, que esto ya es un método cualitativo más de análisis, que es el por punto. Aquí consiste en definir los principales factores determinantes de una localización. Entonces, acá a los factores se le asignan valores ponderados de peso relativo de acuerdo con la importancia que se le atribuye. El peso relativo sobre la base de una suma igual a 1. Depende fuertemente el criterio y la experiencia evaluada. Entonces, tenemos este caso, donde ustedes tienen que comparar, tienen 3 zonas donde instalarse. Y ustedes evalúan varios factores. Entonces aquí ponen los factores que más pueden afectar en su proyecto, por ejemplo, la materia prima disponible, la cercanía al mercado, costos de insumo, clima, mano de obra disponible. Y lo que hacen es colocar una ponderación. Ustedes importante es el clima y la cercanía del mercado. Es lo que menos me importa. Y lo otro importante son los costos de los insumos y también la mano de obra disponible. Entonces, ustedes lo que hacen es que le ponen una calificación. ¿Qué nota le ponen a cada factor? De acuerdo a la zona. Tienen la zona A, zona B, zona 3, zona C. Y en este caso, la zona A le van a colocar una nota 5, que va del 1 al 10. Una nota 5 por la materia prima disponible. Y ustedes van a obtener la ponderación final, que es multiplicar el peso de 0,35 por 5. Entonces aquí ustedes tienen 1,75. Y después acá la calificación de 8 lo multiplican por 0,1 y les da 0,8. Entonces, de esta forma ustedes tienen un puntaje total por una zona. En caso de la zona A tiene un 5,5. En caso de la zona B tiene un 6,05 y en el caso de la zona C tiene un 5,35. Entonces, ¿cuál va a ser la mejor opción? La que obtiene el mayor puntaje. En este caso sería la zona B. La zona B sería la mejor opción, porque es la que pondera más. Este ya es un método más de estudio. Aquí uno puede decidir una localización basándose en criterios.
La otra opción es la maximización del van, que es igual que lo que hicimos con el tamaño. Nosotros podemos determinar el van, el valor actual neto, de distintas alternativas y definir cuál es la mejor opción, siendo la mejor opción el que tiene más van. Pero ojo acá, el van no es un indicador económico que permita comparar alternativas que sean de distinto objetivo, distintos giros. El van, ustedes lo pueden utilizar comparando alternativas, pero estas alternativas tienen que ser similares. Si, por ejemplo, un restaurante, las tres opciones tienen que ser el mismo restaurante. No pueden comparar el restaurante con una peluquería y un taller de auto. No pueden. Ahí se necesitan otros indicadores económicos. Entonces, en este caso, para la localización del restaurante, pueden definir si instalan el restaurante en Viña del Mar, en Valparaíso o Quilpué. Y determinan el flujo de caja para las tres opciones y el que tiene el mayor van sería la mejor opción. Ese es el criterio del van. Y existe otro método que es el áreas de influencia, que es un método que utilizan principalmente los centros comerciales, los colegios, los supermercados, que ellos tienen un contacto directo con la gente. ¿Ya? Entonces, se aplica este método cuando las personas, el consumidor, interactúa con el centro. Y nosotros lo que hacemos es evaluar los costes y beneficios para cada alternativa de localización. Entonces, veamos esto que está acá. Hay un procedimiento donde uno primero tiene que determinar las áreas de influencia inmediata del terreno en estudio, separándola por anillo. Cada uno de los anillos está delimitado por una distancia homogénea al terreno en estudio, y se evalúan costes y beneficios para cada alternativa de localización. Cada proyecto debe analizar la envergadura de su área de influencia. Entonces, aquí se ve una ciudad, un pueblito, y aquí se va a instalar un supermercado. Entonces, el supermercado, los supermercados grandes como el Líder, el Jumbo, ellos hacen estudios de mercado y determinan qué porcentaje del público lo pueden captar. Y lo que hacen es determinar las áreas de influencia. Entonces, acá hay un radio de 5 kilómetros, y dentro de este radio de 5 kilómetros, ellos van a tener una influencia mucho mayor que este radio que está acá, porque está mucho más cercano. Aquí las personas pueden ir caminando. En cambio, acá las personas pueden llegar en micro. Entonces cuantifican el número de potenciales clientes, primero número de personas, y después definen el número de potenciales clientes, que va a ser una porción respecto al total de la población. Y eso lo hacen para el primer anillo, después para el segundo anillo, el tercer anillo y el último anillo. Entonces el último anillo siempre va a tener una captación menor, ¿por qué? Porque va a estar mucho más alejado del centro. Entonces, aquí hice los estudios de supermercado, que es lo que indican que el 40% del área de influencia inmediata son clientes regulares. Después el 20% para el área siguiente, 10% para el tercer anillo y 5% para el último anillo. Entonces vamos a hacer un ejercicio para conocer bien este método, que es el de área de influencia. Qué entretenido, no aburrió. Y lo vamos a hacer al tiro. Ya, les cargué el taller 4 que está en el aula para que lo descarguen. El ejercicio.
Entonces, ¿qué me dice este taller 4? Método áreas de influencia. ¿Lo están viendo o no? Les puse el PDF. Sí, profe. Ya. Oh, ahí está. Entonces, se está analizando la localización de instalar un centro de abastecimiento de productos para el hogar en un punto determinado. De acuerdo con el estudio realizado, el área de influencia del establecimiento es de 4 kilómetros a la redonda. El índice de captura de demanda es mayor cuanto más cerca estén las viviendas de este establecimiento. El siguiente cuadro indica el número de hogares en cada radio de influencia y el índice de captura. Entonces acá está diciendo de que el primer kilómetro de radio voy a tener 500 hogares en total. Y de esos 500 hogares yo voy a poder captar 50%. Después, el radio del segundo anillo, en el segundo anillo yo voy a tener 450 hogares, voy a captar el 30%. El tercer anillo, 400 hogares, podré captar el 16%, y el cuarto anillo tiene 480 hogares y voy a captar solamente el 10%. El índice de captura va disminuyendo mientras más me alejo. Y además, está indicando, dice, por otra parte, un estudio de estratificación socioeconómica indicó los resultados por anillos, siendo el estrato B según el sector de más alto ingreso y el estrato E el de más bajo ingreso. Entonces, además cuento con el porcentaje de población que pertenece a cada estrato económico, socioeconómico, de acuerdo al anillo. Entonces, tenemos una estructura pensando en el primer anillo, después en el segundo anillo, tercer anillo y cuarto anillo. Y además se conoce que el gasto anual en productos de hogar por el estrato socioeconómico es de $500 para un AS1, $450 para un C2, $300 para un C3, $220 para un D y $150 para un E. Entonces, ¿qué nos preguntan? Determinar el gasto anual potencial en artículos de hogar que podría generarse en el establecimiento. ¿Por qué? Porque el gasto anual final son nuestras ganancias. Entonces, tenemos que al final definir cuánto podría ganar este centro comercial que vende artículos para el hogar. Voy a poner tengo el taller 4. Entonces, lo primero que voy a determinar son los hogares potenciales. Y eso lo hacemos con el primer cuadro, porque tenemos los números de hogares y también el índice de captura. Entonces voy a hacer acá un cuadro, una tabla, donde voy a colocar primero el radio. Y esto va a ser igual de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros y el cuarto kilómetro. Y acá va a ser el número, lo hice como muy... Hoy no me... ¿Están viendo mi tablet? Sí, profe. Ahí está.
Después voy a tener esta columna del número de hogares. Donde teníamos acá, nos indican que es de 500. Después viene 450. Después 400. Y después 480. Sería por cada anillo. No es que sea acumulativo, no se va acumulando. Y después viene el índice de captura. El índice de captura igual lo dan 50%, después viene el 30%, el 16% y el 10%. Y ahora tenemos que determinar los hogares potenciales. Y los hogares potenciales, ¿cuánto va a ser? Respecto a estos 500 hogares, yo voy a poder captar el 50%. Entonces los hogares potenciales van a ser 50% por 500, es decir, 250 hogares. Respecto al tercer caso, sería 30% por 450. Y esto me da igual a 135. Después viene acá el 16% por 400, que sería igual 64. Y la cuarta, el último anillo, sería el 10% por 480. Entonces aquí yo podría captar solamente 48 hogares. Ahora hay que ver la influencia del estrato socioeconómico. Tengo que determinar cuántos hogares potenciales pertenecen a cada estrato socioeconómico, porque dependiendo del estrato socioeconómico voy a poder definir el gasto, porque tenemos el gasto por estrato socioeconómico. Entonces, hacemos acá la tabla de estrato socioeconómico. Me falta anotar algunas cosas de la tabla anterior, profe. ¿Quieres anotar ahí? Sí, porfa, un segundo. Sí, bien nomás. Oye, respecto a la cuarentena, ¿comienza mañana o el viernes? El 12. Viernes, profe. ¿El viernes de la noche? Viernes a las 22. ¿No? Sí. ¿A las 10? Ah, A las 10. 22, sí. Ya, gracias. ¿Por qué multiplicar el porcentaje por el número de hogares, profe? Porque yo acá tengo solamente... Estos son los hogares totales que existen en este primer anillo. Porque yo voy a tener así. Voy a tener mi local acá y voy a definir cuántos hogares existen en el primer radio que me rodea. Y los voy a contar, suponte tú te metes al Google Maps y empiezas a contar todas las casas a tu alrededor y dentro de ese anillo van a existir 500 casas en total. Pero tú no vas a poder captar el total de casas, porque puede ser que cerca, supongamos acá, cerca, acá, existe otra empresa que vende cosas similares a las tuyas y que por lo tanto va a captar, puede captar acá, parte de esas viviendas.
O también pueden existir locales más chiquititos acá adentro, que puedan captar igual un rayo. Entonces tú no puedes captar el 100% de estas viviendas, sería un monopolio. Entonces, igual tienes que ser más realista, aparte que los centros o supermercados, venta de comida, de insumos básicos, siempre hay harto, las farmacias, siempre hay harto. Entonces tú vas a captar parte de este número de hogares. ¿Y cuánto es lo que va a captar? El 50%. Entonces al final los hogares potenciales a los cuales tú puedes llegar van a ser 250, la mitad de 500. Voy a seguir. Entonces voy a hacer ahora la influencia del estrato socioeconómico y voy a hacer una tabla. Una tabla donde voy a tener acá el estrato socioeconómico. Voy a tener acá ABC1, después tenemos C2, C3, el D, y el E, que es el último. Y después ponemos el radio, sería 1 kilómetro. Dos kilómetros. Abajo, profe. ¿Cómo? Está poniendo 1 kilómetro en estatus socioeconómico. Sí, es que es como, es que esto, este es uno. Este es con ese. Y estos son como los anillos, a ver cómo lo pongo. Este va a ser aparte aquí. Estos son anillos. Ahí. Entonces tenemos 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros y 4 kilómetros. Entonces tenemos que definir el número potenciales de hogares por cada anillo y además por cada estrato socioeconómico. Entonces, para el caso del ABC1, o primero, para el caso del primer kilómetro, nuestros hogares potenciales son de 250. Son de 250. Entonces, pero sabemos que el estrato socioeconómico ABC1 corresponde al 15% de la población. Entonces, el 15%, de 250 van a ser hogares del estrato ABC1, socioeconómico ABC1. Y eso equivalen a 15, 5, 0,15 por 250, 37,5. Ya, pero como no podemos tener 37,5, vamos a poner 38. Entonces, 38 hogares de los 250 hogares pertenecen al estrato socioeconómico ABC1. Respecto al C2, nos indica que es el 35%. Entonces, tenemos acá 35% por 250. Si yo multiplico, eso me da 87,5, que equivalen a 88.
Para el caso C3, ¿cuánto nos daría? El C3 es 30%. 30% de 250 serían 75. Y el caso de D sería 15% de 250 y eso nos da 38. Y el último, el E, sería 5% de 250 y eso nos da 12,5 que equivalen a 13. Entonces finalmente tenemos todas nuestras casas. ¿De dónde sale ese 250, profe? Ese 250 salió de acá arriba, de acá, de los hogares potenciales. Profe, ¿y los porcentajes? Los porcentajes están en la guía de ejercicio. Los porcentajes del estrato socioeconómico están en el ejercicio, igual que los índices de captación. Entonces, si yo sumo esto, 38 más 88, a ver, 88, más 75, más 38 y más 13, me da 252. 252. Claro, no nos puede dar 250 porque hay casas que nos dan, que lo aproximamos a un mayor valor. Entonces, por eso tenemos dos hogares de más. Ahora, vamos con los 2 kilómetros, o sea, el segundo anillo. En el segundo anillo yo tengo, ¿cuántos hogares potenciales? Tengo 135 hogares potenciales a los cuales yo puedo llegar. Mis potenciales clientes, 135 hogares. Y de esos 135 hogares, voy a tener que repartir estos hogares en los estratos socioeconómicos. Y el porcentaje me lo está dando la guía. Entonces me dice que para el primer caso, el caso del ABC1 es de 12%, el ABC1, 12%. Entonces, 12% lo voy a multiplicar por 135. Y esto me da igual a 16,2. Entonces aquí lo aproximamos a menos, pongamos a 16. 16 horas. Para el caso del C2, el C2 me está indicando que es 32%. Entonces aquí sería 32% por 135. ¿Me van siguiendo o todavía hay algunos perdidos? Está complicado, profe. ¿En serio? ¿En serio está complicado? Porque si tienen dudas, me doy el tiempo y le explico la duda. Bueno, en este caso sería 32% por 135 hogares potenciales. Sería 43 hogares. Pero Raúl, ¿qué no entiendes? Ese es el problema, no es que tenga una duda puntual, que de ejercicio en general sí está... Pero lee la guía, po. Lee Sí. primero la guía. Sí, bueno, es que... Si hablo por mí, esta sigamos. profesora, no involucro a mis compañeros en esto. Ya veamos qué pasa con el C3. El C3 tengo un 35%. O sea, el 35% de los hogares en el radio de 2 kilómetros pertenecen al C3. C3 va a ser 35% por 135.
Se va a dar 0,35 por 135. Y esto me está dando 47. Entonces, en el caso del D es 12%, 12% por 135, y esto me da 16. Y en el caso del E, que es 9%, me está dando 12. Ahora, respecto al anillo 3, de 3 kilómetros, voy a hacer con otro color. El de 3 kilómetros tendría ¿cuánto serían mis hogares potenciales? 64. Aquí ya estoy captando menos porque estoy más lejos. Entonces, ahora, de esos 64 hogares, tengo que ver cuál corresponde a BC1, C2, C3, D y E. Entonces, respecto a la BC1, me está indicando que el 10%. Es el 10%. ¿De cuánto? De 64. Sí, 64. Entonces, en este caso, yo tendría que hacer 6 hogares. Después, hago lo mismo con el tercer anillo. El C2 es el 38%. Profe, si me da un número, por ejemplo, 10.88, ¿lo aproxima a 11 o lo dejo en 10? 11. Ya, No, lo ok, aproximas a 11, sí. ya, ok. De 5 para arriba lo sube. De 5 para abajo baja. O sea, lo pregunté porque como estamos hablando de personas, entonces como que... No, estamos hablando de hogares igual. O sea, perdón, de fuera de De hogar. personas, hogares. Ya, entonces, después 38% sería por 64. Entonces aquí tendría, en este caso tendría 24 hogares. Después el C3 tendría 19 hogares. En el caso del D, el D que tiene un 20%, 20% tendría que ser 11 hogares. Bueno, 64 por... No, el D no es 20%, es 17%. 17% por 64 me da 11 hogares. Y el último sería 5% por 64, que me da 3 hogares. Y el último anillo tengo hogares potenciales 48. Voy a hacerle con este. Tengo 48 hogares potenciales a cual yo puedo atender. Y de esos 48 hogares se tienen que repartir en los distintos estratos. Entonces, el primer caso sería un estrato social de 16% de la BC1 por, se me olvidó, 48. En este caso serían 8. Lo voy a anotar al tiro. 16, tenemos 13, 10 y 1. Y ahora vemos el total. El total acá tendríamos 8 más 16, 24, 34, 37, 47, 48. Ahí justo nos da 48. ¿Qué pasó? Profe, no se vio lo que hizo. No Sí, se vio lo que hizo. Lo que hizo en la última Se columna. perdió. Sí. Se lanzó la tablet también. Sí, como que se cansó. Yo creo que el internet debe ser. Ya, entonces lo que hice fue sumar. Aquí sumé. Ya, después tengo el tercer anillo, que serían 6 más 24, 30, 49, 50, 60, 63. Ahí tendría 63 hogares. Y en el caso del segundo anillo serían 16 más 43, 59. 134. ¿Le da 134? Ya, 134. Ya estarían todos los hogares. Los hogares potenciales.
Y ahora tenemos que cuantificar la ganancia, o cuánto es lo que gastan estas personas en artículos de hogar. Que sería la última tabla. Claro. Hola, Connie. Wow. Chato. El Raúl del 8. Oye, sí, es Raúl del 8. Siempre la vendo, el curso. Raúl del 8. Tenía el micrófono abierto, pues, Connie me lleva. Y ahí faltaría la última parte. Así Para que ya aclarar, falta poco. solo para aclarar que estoy chato porque estudié todo el día y trabajé anoche. Ya, entonces ahora vamos a cuantificar lo último y vamos a leer el enunciado, que es la última parte. ¿Y qué nos dice? Nos está indicando la última parte. Además, se conoce que el gasto anual en productos de hogar por el estrato socioeconómico es de $500 para la BC1, 450 para el C2, 300 para el C3, 220 para el D y 150 para UNE. ¿Ya? Estos son gastos promedios. Hay varios estudios aquí socioeconómicos, gastos por socioeconómico o por lugar donde uno vive, tipo de región. Y estos datos se pueden encontrar. Entonces vamos a ocupar estos datos para cuantificar cuánto es lo que gastan estas personas, que al final van a ser nuestros ingresos. Entonces vamos a hacer una tabla. Voy a colocar acá estrato socioeconómico. Después tenemos el gasto anual. El radio de influencia. El radio de influencia. Que va a poner acá 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros y 4 kilómetros. Y vamos a poner por nivel socioeconómico. A ver, C1, C2, C3, el D, y el último sería el D. Entonces, el gasto anual del ABC1 es de $500. Gasto anual por hogar. Esto es por hogar. $500. Después tenemos el C2 que es de 450. El C3 es de 300. El D es de 220. Y el E es de 150. El gasto por hogar. ¿Los datos dónde los veo, profe? ¿Dónde los veo? En el enunciado del ejercicio.
Y además sabemos que el número de hogares potenciales para el caso de ABC1 con 1 kilómetro sería 38. Entonces, ¿cuánto es lo que va a gastar? Van a gastar estos 38 hogares. Estos 38 hogares, voy a poner, el gasto va a ser de 38 por 500. $500. Y esto equivale a 38 hogares. Cada hogar va a gastar $500 por 500. Significa que estos 38 hogares en total van a gastar $19.000. $19.000. Voy a poner acá dólares, US. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, ya se entiende. Respecto al... sigamos con el mismo radio. Estamos evaluando primero, cuantificando el radio 1, de 1 kilómetro. Entonces, si vamos al C2, el C2 yo voy a tener en el primer radio 88 hogares potenciales. Sí. Voy a tener 88 hogares y cada hogar va a gastar en el año $450. Eso es muy caro, 450. Tengo 88 por 450, me da que ellos gastan $39.600. Eso es lo que gastaría el C2 en el primer rayo, que serían los 88 hogares. Respecto al C3, tengo que en el C3 serían 75 hogares. Entonces el C3 va a gastar menos plata, $300. Voy a tomar 75 hogares por $300. Y esto me va a dar, multiplicar, $22.500 en el año. Y después el D sería de 220 el gasto anual y serían 38 hogares. 38 hogares por 220. 8.360, profe. 8.360, gracias. ¿Y el último? ¿Lo sacaste? Sería 1950. 1950. Entonces, uno hace este ejercicio. Por cada anillo determina los hogares potenciales de acuerdo al estrato socioeconómico y como tienen el gasto anual por estrato, pueden cuantificar ustedes su ganancia, su potencial ganancia. Ya, respecto a los 2 kilómetros, voy a colocar los valores directos. Entonces aquí sería 2 kilómetros, serían 8.000, que corresponde a los 500 pesos por 16 hogares. Después tengo 43 hogares potenciales por 450, esto me daría 19.350. Después tengo el C3, 47 hogares por 300, 14.100. Después el D serían 16 hogares por 220, 3.520. Y el último sería los 2 hogares por 150. Serían 1.800. Entonces uno puede cuantificar y hacer lo mismo con el tercero y después con el cuarto. Respecto al primer radio, ¿cuánto se estaría ganando? En total, 91.000
Con este radio nosotros estaríamos ganando $91.410. Después el segundo radio sería de $46.770. La voy a llenar los otros espacios. Aquí sería de 3.000. Después vendría 10.800, 5.700, 2.420 y el último 450. Y después acá 4.000, 7.200, 3.900, 2.200 y el último serían 150. Y el total, $22.370, $17.450. Y el total final, ¿cuánto tendríamos? Total del gasto, total gasto hogares. Total del gasto de los hogares sería igual a la suma de 91.410 más los 46.770 más 22.370 y más 17.450. Y esto me da 178.000, si no me equivoco, dólares. Entonces eso es lo que podría yo ganar en el año. Sí, lo que yo estimo que los clientes potenciales van a gastar en útiles de hogares y que yo podría ganar. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Están ahí todavía o se fueron? Estamos acá, profe. ¿Están ahí? ¿Están muriendo? Ya, con esto terminamos. Con esto terminamos. Si tienen más dudas, nos podemos quedar. No tengo problemas con quedarme. De hecho, nadie debería tener problemas con quedarse. ¿El Raúl quiere quedarse? ¿Raúl quiere más clases? Me voy de los primeros. Raúl del 8. ¿Te toca trabajar, Raúl? Sí. Sí, y me toca cuidar a mi hija hoy día. Está pega. Estamos con pega, eso es lo bueno. Sí, eso ahora es muy Está importante tener complicado, trabajo. está quedando mucha gente sin pega. Oye, Raúl, ¿y el tema de la cuarentena, ustedes siguen trabajando? Sí, sí. Sí, porque si no Ustedes no había paran. en Italia, pues, si no sacaban la basura. Sí, me imagino que a la embarrada. Te Cualquier complica vivo ya ahí, todo. pues, ahí sí que agarramos bichos. No, nosotros ¿Profe, no puede paramos. subir un poquito? Ahí. Le hablo a mí siempre se me queda el micrófono, no me doy cuenta. Ya les voy a explicar el ejercicio para hacer qué es lo que hicimos. Entonces, este era el taller 4. El taller 4, los voy a poner acá. Se trataba de determinar el objetivo, que es cuantificar cuánto es lo que nosotros podríamos ganar instalándonos en un lugar. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a valorizar esa ganancia? Midiendo, valorizando cuánto es lo que gasta cada hogar potencial, que es un potencial cliente. Entonces lo que hicimos fue, primero, definir los hogares potenciales. Se va a ir acá, les voy a mostrar
lo otro. Entonces, para poder definir nosotros los hogares potenciales, vamos a utilizar esta información, donde tenemos el número de hogares por cada anillo, por cada radio de influencia, y también el índice de captura. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que yo voy a tener 500 hogares que van a existir en este radio, pero no voy a poder captar a todos esos hogares, sino que voy a poder captar solo la mitad, el 50%. ¿Por qué? Porque pueden existir otros centros, otros locales que venden lo mismo, que venden cosas similares, que van a captar esa otra mitad. Y después me está indicando de que en el segundo anillo, con un radio de 2 kilómetros, existen 450 hogares y que yo voy a poder captar solo el 30%. ¿Por qué? Porque van a estar más lejos, entonces le va a costar más al cliente llegar a mi local. Entonces no voy a poder captar muchos. Mientras más me alejo, ahora el tercer anillo, de estos 400 hogares, voy a poder captar solamente el 16%. Y de los 480 hogares, el 10%. Finalmente, con eso, yo lo que hice fue determinar aquí. Finalmente determiné cuántos hogares potenciales tengo. ¿Cuántos hogares potenciales tengo? Y que puedo captar, que voy a captar para venderle. Entonces, en el caso del primer radio, voy a poder llegar solamente a 250 hogares. En el caso del anillo 2, llegaría a 135 hogares. Y el caso del anillo 3, 64 hogares. Y el caso del anillo 4, 48 hogares. Después, el ejercicio me está indicando de que por cada anillo existen distintos estratos socioeconómicos. Y además el ejercicio me entrega el porcentaje de cada estrato dentro de cada anillo. Y eso lo vemos acá, lo voy a mostrar acá. Esto lo entrega el ejercicio. Entonces me está indicando acá, radio de influencia. Para el caso del primer anillo, tenemos el estrato ABC1, el cual corresponde al 15% de los hogares. El estrato C2, 35%, el estrato C3, 30%, y el estrato D, 15%, y el estrato E, 5%. Entonces, entre todos estos se reparten esa cantidad de hogares. Entonces, nosotros lo que hicimos fue determinar de los hogares potenciales que podemos captar, cuánto corresponde a cada uno, a cada estrato socioeconómico. Esto lo hicimos acá. Esto lo hicimos acá. Entonces, para el caso del primer anillo, el estrato socioeconómico ABC1 representa el 15% de la población total. Entonces, si multiplicamos este 15% por nuestros hogares potenciales, que serían 250, tenemos 38 hogares. 38 hogares potenciales que pertenecen a ese estrato. Después hicimos lo mismo con el C2. En este caso es más población la que pertenece al C2, que corresponde a un 35%. Se calculamos la porción del 35% por nuestros hogares potenciales del primer anillo y determinamos que 88 hogares de 250 hogares pertenecen al nivel C2. Y después tenemos el estrato socioeconómico C3, el cual corresponde finalmente a 75 hogares de 250, el D serían 38 hogares y el E serían 3 hogares. Lo mismo hicimos para el anillo 2, el anillo 3 y el anillo 4. Entonces, lo que hicimos más que nada fue como repartir. ¿Cuánto corresponde a C1? ¿Cuánto corresponde a C2? ¿Cuántos corresponden a C3, a D y a E? Una vez que tenemos dividido los hogares por estrato socioeconómico, podemos calcular cuánto es lo que gasta cada hogar o cada población por cada anillo. ¿Y cómo lo obtuvimos esto?
a través de esta parte del ejercicio, donde se nos indica de que por cada nivel, cada estrato socioeconómico existe un gasto. Entonces, para nivel ABC1 existe un gasto de $500, para un nivel C2 un gasto de $450, y para un C3 el gasto es de $300. Ojo que este gasto es por hogar y es un gasto anual. $300 gasta un hogar que pertenece al estrato C3 en el año, en artículos por hogar. Y el caso D gasta $220 en el año, y en el caso E se gasta $150 en un año por hogar. Entonces, con esto nosotros podemos valorizar cuánto es lo que gastan los hogares en total. Es lo que hicimos acá. Entonces, en esto hicimos esta tablita, donde primero ingresamos acá el estrato socioeconómico y después el gasto anual por hogar por cada estrato. Y después determinamos cuánto es lo que gasta, cuánto es lo que se gasta por anillo. Entonces, en el caso del primer anillo, y considerando el ABC1, tenemos 38 hogares. Son 38 hogares. Y eso lo obtuvimos de acá. 38 hogares. 38. Y esos 38 hogares se multiplican por los $500 de gasto anual. Y finalmente obtenemos que son $19.000. O sea, estos 38 hogares gastan $19.000 en el año, en artículos, para la casa. Para el caso del C2, tenemos que son 88 hogares potenciales, aquí, 88 hogares potenciales, y cada hogar gasta $450. Entonces, en total, los 88 hogares gastan $39.600. Respecto al C3, son 75 hogares que existen en el anillo 1 y que cada hogar gasta $300 en el año. Por lo tanto, el gasto anual de esos 75 hogares sería $22.500. Respecto al D, tenemos 38 hogares potenciales, que lo calculamos acá. Aquí están los 38 hogares potenciales, y esos se multiplican por los $220 de gasto anual por hogar. De esta forma determinamos que estos 38 hogares en total gastan $8.360. Y lo mismo para el E. El E gasta en total $1.950, que consideran los 3 hogares. Entonces, aquí uno hace esto para el primer anillo, el segundo anillo, el tercer anillo y el cuarto anillo. Y podemos cuantificar cuánto es lo que se gasta por cada anillo. Entonces, el primer anillo ¿Profe? gasta... ¿Sí? Los 8.000 que están en el segundo anillo de 2 kilómetros, en el ¿Sí? ABC1, 8.000, sería entonces los 500 por 16, A ver. la cantidad de hogares. Sí, acá está. Aquí está. 16. El caso ABC1, que Porque pertenece al segundo anillo, da sería 16. 8.100, ¿o no? Da 8.100. A ver, 16, lo voy a poner con otro color. 16 por 500, ¿o no? Sí. Ya, 16 por 500